¿Qué tal, chicos? Buen día, ¿cómo están? Espero que estén pues muy bien con esto de lo del mundial que todo el mundo está, ¿no? Esperando en esta parte, pues al final somos una sociedad mexicana, ¿no? En la cual todos estamos queriendo ver a nuestra selección, pero bueno, vamos a dar inicio en esta mañana a su clase. Me presento con ustedes, soy la licenciada Paula Rebeca Osorio Sánchez, licenciada en enfermería con una especialidad en quirúrgica, entre algunos otros estudios y demás. Voy a ser en este caso su docente que va a estar al frente con ustedes, llevando esta parte de la especialidad en quirúrgica, solo para recordarles que vamos a tener precisamente eh, esta parte de cuestiones ya de formación y su clase. En este caso, acuérdense que vamos a tener un chat en el cual vamos a estar integrados todos junto con su coordinador y de igual forma vamos a estar entablando parte también de nuestra pues conversación a través también del chat personal, que en este caso, bueno, ahí van a tener ustedes mi número para cualquier situación que ustedes necesiten, alguna duda, alguna pregunta, porque también habrá ocasiones en las cuales yo voy a dejarles tarea en cuestiones que ustedes tendrán que entregarme y principalmente también en este caso, bueno, la tarea a veces se las pido de forma que me tomen captura, me la manden al WhatsApp o también de alguna otra forma se las pido y les doy mi correo. El correo se los voy a hacer llegar en unos, pues a través de nuestro chat para que ustedes lo tengan ahí y que de alguna forma también podamos tener esta parte pues bien acentuada. Chicos, las materias en este caso que ustedes van a llevar en su cuatrimestre, en su primer cuatrimestre, es introducción a la enfermería quirúrgica, la segunda es proceso enfermero, bioética y legislación en enfermería, la siguiente es instrumentación quirúrgica y finalizamos con modelo del cuidado de enfermería quirúrgica. En esa cuestión serían las 4 materias que ustedes estarían llevando junto conmigo, de alguna forma, para su preparación en este aspecto. ¿Sale? Entonces, esas son las materias. Seré su docente de formación en este nuevo grupo y prácticamente, bueno, hoy vamos a iniciar con la parte para que yo pueda darle una bioseguridad y, bueno, la parte de la materia de bioseguridad y legislación en enfermería y que va muy aunado precisamente al cuidado, ¿no? De la parte enfermera, de la parte quirúrgica, tengo que iniciar primeramente con una materia o en este caso con una parte de la materia en la cual vamos a ver la morfofisiología y es morfofisiología 1. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué tengo que ver esta parte? Y así como vamos a ver algunas otras más, porque en este caso tengo que ver y recordar algunas situaciones para que cuando lleguemos con nuestro paciente al procedimiento quirúrgico, llevamos el conocimiento adecuado, sobre todo también en los planos anatómicos, en soluciones que en algún momento vamos a utilizar. Y esto se los menciono porque no solamente, acuérdense que nos vamos a dedicar a instrumentar una cirugía, me voy a dedicar también en el sentido de ver el paciente, visualizar también un expediente, ¿sale? No solamente estar en la parte, les vuelvo a repetir, estar instrumentando la cirugía, sino conocer a tu paciente desde la parte que ingresa a tu quirófano. Antes de que ingrese a tu plancha, ustedes ya tienen que conocer quién es el paciente, en este caso, la morfofisiología que me presenta, ¿no? En algún momento el diagnóstico, si todo el expediente está preparado tal cual, ¿no? Entonces, hoy vamos a iniciar un poquito leve, ¿no? Con esta parte. Posteriormente se van a ir las situaciones elevando un poquito más, ¿sale? Hasta llegar finalmente a lo que nosotros queremos, que es
formarlos con la especialidad, pero que ustedes lleven una excelente formación, no solamente de instrumentar, sino también conocer las partes anatómicas y las mejores o las mejoras en algún momento para nuestros pacientes que vamos a estar teniendo en nuestro quirófano. Y bueno, en este caso, ¿qué es la morfofisiología de la cual yo les he estado hablando? Algo que vamos a tener en objetivo principal, pues es que vamos a comprender la unidad en estructura y función. Algo que tienes que entender es que la función y la estructura del cuerpo es algo vital para poder llevar a cabo toda la función, ¿no? Tal cual de nuestros sistemas, el sistema nervioso central, el sistema nervioso periférico, tenemos también la parte de nuestro sistema digestivo, la parte pulmonar, la parte neuronal y entre algunas otras situaciones. Entonces, es explicar y comprender cada una de las funciones de acuerdo a lo que vamos a estar realizando precisamente con esta parte. Entonces, es algo que nos explica precisamente cada uno de los procesos vitales para nuestro cuerpo y nos va a servir de base para el estudio de la salud y las enfermedades, porque acuérdate también que nuestros pacientes quirúrgicos son los más expuestos en algún momento porque su sistema inmunológico en ese momento está deprimido. ¿Por qué está deprimido? Porque está pasando por una enfermedad en la cual la solución es una cirugía. Entonces, en este caso, si nuestro sistema inmunológico está deprimido, por lo tanto, va a llegar a lo mejor alguna situación en específico para nuestros pacientitos y debemos de cuidar esa parte, ¿sale? Ahora, la relación entre forma y función, porque una cosa es la forma en cómo vamos a ver nosotros los diferentes procedimientos. Por ejemplo, si estoy en un procedimiento de una colecistectomía, entonces tengo que ver en este caso cuál es la anatomía, dónde está situada, ¿sale? Para que en este caso, si está situada en la parte baja de lo que es nuestro hígado y está pegadita al hígado, ¿sale? Tengo que comprender la función y la forma en cómo se encuentra. Porque si yo, por ejemplo, la forma, ok, tengo que analizar de qué forma el cirujano la va a intervenir para que yo sea la mejor ayuda para él, en este caso, en situaciones de cómo integrar, a lo mejor si me pide pasar una seda, ¿no? Para forma de darle y poder extirpar la pieza, tengo que dar la mejor forma, ajá, a esta parte de la instrumentación, porque es una situación muy delicada, porque estamos cerca del hígado. Entonces, la mejor forma y función de cómo sería, pues es analizar precisamente la estructura, donde se encuentra y cuál sería el mejor abordaje para esta parte. Entonces, ¿por qué? Porque es una organización que tiene el cuerpo, ajá, y que todo nuestro cuerpo está integrado por niveles de una materia viva. Sobre todo si volvemos a este ejemplo, si estoy hablando de una colecistectomía, estoy hablando de la función vital de lo que es la parte del hígado y que vamos a estar cerca ahí de esta situación. Entonces, esta es la parte. Ahora, ¿cómo me va a describir la morfofisiología? Pues me las va a describir de acuerdo a los diferentes tipos de tejido que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Cómo lo vamos a describir? Bueno, acuérdense que vamos a pasar por capas importantes en un procedimiento, desde el tejido epitelial, el conectivo, el muscular y el nervioso. Y que cada una de estas situaciones son funciones específicas que vamos a tener o que van a tener, ¿no? Y que debemos de cuidar cada parte o cada paso en la cirugía, porque desde el hecho en que incluso cuando coloco una venoclisis, ¿no? Un ejemplo, y si está mal colocada o si llego a tocar algún nervio o si llego a tocar algún parte conectiva en lo que es el movimiento, la articulación de los dedos, posteriormente o la llego a tocar mal, a eso iba, posteriormente, ¿qué va a pasar? Que nuestro paciente pues va a tener desafortunadamente una situación, ¿no? Donde
y los ha habido donde me dice, ¿sabe qué? Es que ya no siento este dedito porque en algún momento cuando me hicieron me pusieron un suero, porque ellos le dicen así, fíjese que la señorita, desde ese momento me dio un piquete y siento que ya no me responde de la misma forma. Entonces, imagínense, si eso fue en la parte de colocar una venoclisis, ahora imagínense si yo en algún momento cometo alguna situación, ¿no? Dentro de la cavidad. Entonces, ¿por qué? ¿Y por qué les digo todo esto? Porque nosotros en algún momento somos también o nos convertimos en el ayudante del cirujano, ¿no? Hay veces en que el cirujano dice, pues, ¿sabe qué? Sí tengo mi ayudante, ¿no? Pero necesito una tercera mano. Entonces, ahí es donde entramos nosotros y tenemos la parte de cuidar precisamente cómo tocar estos tipos de conectivos, la parte del músculo y las partes de los nervios, dependiendo de qué intervención vamos a en algún momento a estar. Y vamos también en este caso porque se abordan conceptos como cuáles, como planos, ejes y regiones anatómicas, además en dónde se van a posicionar. Es bien importante, chicos, que ver la situación de cómo vamos a colocar a nuestro paciente. Por ahí les voy a dejar una tarea en esta parte también para ver las posiciones anatómicas y cuáles serían las más optativas en algún tipo de cirugía. Pero eso lo vamos a ver al final y ya yo les estaría diciendo cuál sería la tarea en este caso de nosotros. Ahora, cuando tú hagas tu nota quirúrgica, porque eso es algo que sí lo tenemos que hacer, ¿sale? Independientemente de que la circulante haga su nota, tú como especialista estás más enfocado a describir de alguna forma más elemental o más directa al procedimiento y a lo que me voy a llevar en este caso de los pacientes. ¿Cómo voy a hacer el enfoque? Lo voy a hacer desde el sistema tegumentario, pasando por el locomotor, pasando por el nervioso y el circulatorio, dependiendo también el procedimiento. Por ejemplo, en el sistema tegumentario, ¿qué voy a describir ahí? Ok, ¿cómo recibía al paciente desde la piel y anexos? Ajá. Si el paciente tenía palidez, si el paciente, la mucosa estaba semihidratada o si estaba hidratada o estaba deshidratada, empezando todas estas partes, empiezo a hacer en este paso mi enfoque en mi nota. Si me voy al sistema locomotor, ok, ¿cómo lo recibo en las articulaciones? Por ejemplo, en huesos, articulaciones y músculos. Es decir, el paciente pues fue trasladado en camilla, pero a la orden cuando yo le comentaba, a ver, levante la mano, baja la mano, ¿no? Sí seguía mi voz a lo que yo le comentaba, o se va usted a girar hacia la izquierda, en decúbito lateral izquierdo, decúbito lateral derecho, ¿no? Levante la pierna, no la levanta. Entonces ahí empiezo a observar qué tanto el paciente está pues activo en ese aspecto. ¿Sale? Entonces ahí es lo que voy a empezar a describir. Y en el sistema nervioso, pues ahí viene la parte ya como más base de toda esta parte, porque viene la estructura básica y las funciones de cada uno. Es decir, me voy a centrar en la parte central y en el periférico. ¿Cómo? Pues dándole las indicaciones y viendo que realmente el paciente las está siguiendo a como yo lo estoy ubicando en este proceso de la parte trans, ¿no? Quirúrgica, ahí es donde me voy a dar cuenta. Y en el sistema circulatorio, bueno, obviamente cuando nuestro paciente ingresa a nuestra sala, hay que estar pendientes de cómo me lo entregan, ¿no? Desde cómo recibo a mi paciente y hasta incluso cuando ya lo empezamos a monitorizar dentro de la parte
Ok, entonces estábamos en esta parte de conectividad en cuestiones de la parte del sistema. eh, ajá, entonces por si de nervios, por situaciones de estrés, que tiene en algún momento, bueno, varían estas partes, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta todas estas situaciones, cómo va a estar en su sistema circulatorio, es decir, su frecuencia cardíaca, el llenado capilar, la función, en este caso también de la frecuencia respiratoria, la tensión arterial, todos estos aspectos hay que volverlos a retomar. ¿Por qué? Porque les vuelvo a repetir, en algún momento van a variar de acuerdo al paciente, de acuerdo a la tensión que en este momento se está viviendo por cuestiones de estrés, ¿no? Porque no sabe qué va a pasar, para él es algo nuevo, para él es estar en un lugar con desconocidos, entonces algo que también debemos de enfocar bastante claro en los pacientes es darle esa confianza, esa vitalidad para ellos, para que lo llevamos como un sistema de confort, ¿no? Entonces, eso es otro de los aspectos que nosotros debemos de estar retomando. Y bueno, la siguiente que tenemos es una definición que todo mundo conocemos en algún momento porque la llevamos, pero en este caso es importante en estos aspectos. ¿Cómo que? Bueno, vamos a definir lo que es anatomía porque finalmente es en lo que me voy a centrar. ¿Por qué me voy a centrar en esto? Porque es la parte vital en la cual vamos a estar tocando cada aspecto dependiendo del procedimiento que se lleve a cabo. Entonces, ¿qué es anatomía? Acuérdate que es la ciencia médica básica que estudia cada estructura del cuerpo humano y de todos nosotros en general. ¿Sale? Es lo que va a estudiar la estructura tal cual está fundamentado nuestro cuerpo. Y el objetivo de esta parte, pues es analizar la forma, la disposición y las relaciones entre qué. Y esto se lo tienes que grabar porque es algo que de lo cual vas a estar constantemente. Entre esta parte de analizar la situación de la forma, ¿no? La textura, cómo es, pero algo que te va a ayudar es ¿por qué? Porque va a haber una relación. O sea, es necesaria, por ejemplo, qué relación tiene con otros órganos, tejidos y sistemas. Es decir, qué relación tiene, por ejemplo, cuando yo coloco o en este caso la valva, ¿no? En la parte baja, que es en la parte púbica, ¿no? Entonces, en estos aspectos, ok, es cerca está la parte de nuestra vejiga. Entonces, ahí es donde te habla del órgano y ahí es donde te dice la estructura y qué tipo de situaciones tienes que cuidar, ¿no? Ahora, cuando hacemos el rastreo para el cuidado, ¿no? Verificar que ya no haya sangrado y demás, tenemos la pared, ¿no? En donde va a barrer la valva y esos aspectos tenemos que tenerlos bastante en cuenta para el cuidado de otros órganos, de otros tejidos, de otro sistema y demás. Ajá. Ahora, eso según libro de anatomía, según muchas bibliografías. Pero acuérdate que tenemos la Organización Mundial de la Salud, que en algún momento debemos de estar retomando porque ellos también en algún momento hacen cambios en cada uno de estos aspectos. Pero en ellos también lo denominan como una ciencia biológica que es fundamental porque estudia la estructura de los seres vivos, su forma, topografía, su disposición y la relación entre las partes especialmente del cuerpo humano. Esta disciplina, obviamente, y en todo, es así como que el pilar fundamental porque nos va a permitir entender la composición del cuerpo y cómo se organiza cada célula, tejido y órgano. Acuérdate que para la reconstrucción del tejido o incluso cuando estamos ya en la parte de la cicatrización de nuestra herida quirúrgica, ahí intervienen mucha la parte de las células, muchos tejidos y los órganos, cómo los vamos a estar dando en este aspecto.
Y bueno, eso es anatomía, pero ahora viene la parte fundamental donde nosotros vamos a estarnos integrando en la parte de lo que es la definición fisiológica, ¿sale? ¿Qué es la fisiología? Pues se va a centrar en explicarnos a cada uno las funciones de los órganos y los sistemas de los cuales se están tocando en ese momento. Me va a explicar también cómo trabajan juntas las diferentes partes del cuerpo y las reacciones químicas y físicas que en algún momento sustentan esta parte de la vida. ¿Por qué? Porque vamos, en este caso, el concepto de homeostasis, ¿sale? Eso lo vamos a tener siempre en nuestros procedimientos. Reacciones químicas también, porque no sabemos en este momento el paciente cómo va a reaccionar a la anestesia, si es general, si es local, si solamente es para un drenaje de algún absceso, si es a lo mejor para tomar una biopsia, si es una cirugía totalmente donde el cuerpo tenga que estar inestable, ¿no? Y totalmente en este aspecto, cómo va a reaccionar ante este tipo de procedimientos que se le están dando y que son reacciones químicas que el cuerpo va a presentar de acuerdo a cada medicamento que se le va a estar pasando durante nuestro procedimiento. Pero algo que debemos de tener es que debo de tener condiciones internas estables en él, ¿sale? Y ese es el objetivo principal en la cual el cuerpo tiene que estar estable, ajá, lo más estable posible para que la recuperación del paciente postquirúrgico sea la mejor en estos aspectos. Y ahora nos vamos a situar también en otra definición importante, que es la histología. En este caso hablamos de la disciplina que es fundamental de la medicina y la biología. Aquí ya vamos con dos, ¿vale? Porque se ocupa el estudio de algo microscópico, es decir, lo que no vemos, ¿no? Y que nosotros lo vemos en cavidad directamente. Y dar de los tejidos del cuerpo humano y de los organismos que se encuentran en ese momento multicelulares, o sea, de muchos, y nos va a dar una concepción más exacta en este aspecto. Y según la Organización Mundial de la Salud es la ciencia que examina cada estructura microscópicamente de los tejidos biológicos y sus componentes celulares. Este campo precisamente nos va a permitir cómo se organizan estas partes células importantes para formar tejidos, desempeñando un papel esencial en la comprensión de la parte de la anatomía y fisiología, sobre todo cuando tenemos estos pacientes que hacen una disencia de herida, se toma la parte de cultivo, ¿no? De la parte de la herida y se manda precisamente a analizar y ahí es donde nos damos cuenta por esta parte de la histología qué es lo que afectó o en algún momento qué bacteria es la que me está dando este problema en la cicatrización del paciente o por qué se dio esta parte, ¿no? Entonces ahí es cuando se empiezan a analizar que los tejidos celulares que intervienen en la cicatrización del paciente hay que estar atentos y sobre todo verificar que realmente estén al 100% y si no, proporcionar el medicamento correcto en lo cual me va a hacer esta situación. Ahora, algo que también vamos a estar observando es una homeostasis. ¿Qué es la homeostasis? Es la capacidad del sistema, que en este caso es especialmente un organismo biológico, que va a permitir autorregularse y mantener un ambiente interno estable y constante. Les decía, el paciente quirúrgico debe de estar en su sistema constante y estable. ¿Sale? Yo no puedo permitir que mis alteraciones en mi frecuencia cardíaca, la respiratoria, la TEA, se estén elevando y subiendo, elevando y subiendo. Lo más estable que se puede estar en este procedimiento y para que posteriormente el paciente no tenga alguna situación. Ajá. Entonces, y que a pesar de los cambios que vamos a estar teniendo y las perturbaciones del entorno, como que, bueno, las perturbaciones pueden ser, en este caso les comentaba yo de la anestesia que se va a administrar en el paciente o medicamentos que en algún momento voy a estar teniendo en ese procedimiento. Ahora, este proceso, acuérdense que es fundamental para la supervivencia y el funcionamiento óptimo de nuestro cuerpo.
porque nos va a permitir adaptarse a las diferentes variaciones y que necesito, pues, recuperar el equilibrio tras una enfermedad, porque por eso ingresa nuestro paciente a la parte quirúrgica, o por una lesión, como son las cirugías de trauma, ¿no? Puede ser que el paciente ingresó por una fractura de tibia, o puede ser que el paciente ingresó porque hay que realizar aquí algo en el manguito rotador, ¿no? Entonces, una composición. ¿Y qué va a pasar aquí? Bueno, ahí ya estamos hablando de una lesión, ¿no? Que fue lo que lo causó, o la enfermedad como una colecistectomía. ¿Por qué? Porque el paciente comía mucha grasa, comía mucho picante, en algún momento pues llegó la parte donde hasta ahí llegó esta función y pues se tuvo que dar esta parte del procedimiento. Ahora, ¿cómo qué ejemplos puedo tomar? Aparte de los que ya les comentaba, pues que cada ser vivo, ¿no? Debe de mantener una estabilidad interior de sus cuerpos y sobre todo lo que en este caso se observa en lo pertinente, pues es la temperatura, el balance entre la acidez y la alcalinidad, ajá, mediante el intercambio de materia y energía con el medio ambiente. Por ejemplo, una invernación, la sudoración, la vasodilatación, que son aspectos que vamos a estar viendo en cada procedimiento, ¿no? La sudoración, ¿por qué? Porque el paciente está presentando a lo mejor alguna reacción o simplemente por lo sistema que se está movilizando dentro de cavidad. Y la vasodilatación, pues también acuérdense que estamos viendo que nuestros pacientes en algún momento tienen ahí una situación con sus vasos sanguíneos. Entonces, por ejemplo, cuando hacemos un vendaje compresivo, ¿no? En los segmentos inferiores, cuando estamos hablando para pasar alguna cirugía de una cesárea. Entonces, en ese momento se vuelve una vasodilatación y por lo tanto, como estoy comprimiendo, es lo que lo realiza. Ahora, aparte de que lo realiza, hay que esperar precisamente a que esa vasodilatación retorne nuevamente a su lugar. Por eso es que el vendaje compresivo no se retira tal cual o enseguida después del procedimiento, porque tengo que esperar a que retorne el proceso sanguíneo una vez que el paciente en algún momento ya no tiene el efecto bajo la anestesia. Y bueno, en algún momento también vamos a hablar de los enlaces químicos, las reacciones químicas, que son eh, los compuestos que en algún momento estamos hablando de inorgánicos, un equilibrio ácido-base, de los carbohidratos, de los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos. Todo esto, acuérdense que lo vamos a estar teniendo en este aspecto, en situaciones en aspectos de nuestras reposiciones a través de las soluciones que voy a estar manejando. Vamos a manejar, por ejemplo, los compuestos inorgánicos. Acuérdense que hablamos de los óxidos, los ácidos, bases y sales, que son esenciales para qué? Para preservar en este caso la salud y los vamos a estar utilizando en diversas aplicaciones como la administración de medicamentos durante el procedimiento. Por ejemplo, el hidróxido de magnesio como un antiácido, es decir, las soluciones para administrar una intravenosa, como cuál es como la solución salina, que en algún momento es la base que nosotros utilizamos para este tipo de pacientes que van a un proceso quirúrgico, pero en algunos otros también estamos hablando de reacciones que también vamos a tener, ¿no? Hay ocasiones en que las soluciones que nosotros vamos a estar utilizando también es, por ejemplo, la solución Harman, que es la más rica en todos estos aspectos, para que nuestro paciente recupere todo ese líquido, sangre y demás, ¿no? Que está perdiendo por el procedimiento. Entonces, ahora, algo que también te hago muchísimo hincapié es que cuando estamos en el procedimiento y terminamos, lo más conveniente es que nuestro personal de higiene y salud, ¿sale? Cuando entran a hacer la desinfección y la limpieza, ¿no? Una vez que terminamos nosotros, ocupan mucho estas soluciones, por ejemplo, como el hipoclorito de sodio, utilizan fabuloso, utilizan algún tipo de limpiador. Entonces, todo esto nos lo está aspirando nuestro paciente. Lo más conveniente es esperar a que mi paciente esté en la recu un momento y posteriormente sea trasladado a piso y ahora sí
poder que ellos ingresen a hacer o ocupar este tipo de agentes para la limpieza, porque en algún momento también el paciente, como está deprimido en este momento de su sistema, puede causarme alguna reacción en esta parte si él aspira o incluso inhala alguno de estos pues limpiadores, ¿no? Que ellos están utilizando en la parte de nuestro quirófano. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con este aspecto. Ahora, otra de las partes que también voy a perseguir en este aspecto de mi paciente quirúrgico es la regulación del pH y el equilibrio electrolítico. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que esos electrolitos que se perdieron a través de sangre, mucosa y demás se recuperen. Las sales y los ácidos, pues obviamente acuérdense que son fundamentales para mantener el equilibrio del pH corporal, ¿no? Entonces, en mi paciente es importante volverlos a tener para que él se pueda recuperar, precisamente tanto vuelva el nuevo el funcionamiento de las células y los órganos. En este caso, las soluciones salinas, por ejemplo, que son las que se van a estar administrando en la vía intravenosa, es la que me va a ayudar en esta parte de reposición de líquidos y electrolitos, así como la solución Harman o en algún momento la solución mixta, dependiendo cuál sea el procedimiento y en algún momento también lo que el paciente pueda llegar a tener. Acuérdense, el cuerpo necesita una mayor cantidad de ¿qué? Pues de calcio, fósforo, magnesio, sodio, potasio, cloro y azufre, que en este caso son considerados como macrominerales. Si el cuerpo está pasando por una situación de pérdida de todo esto, tengo que hacer una reposición. Los microminerales precisamente son esos que el cuerpo necesita, a lo mejor en menor cantidad, pero sí lo necesita. ¿Como cuáles? Como el hierro, el manganeso, el cobre, el yodo, el zinc, el cobalto, el flúor y el selenio. ¿Sale? Entonces, toda esta gama que te estoy hablando de la composición o de la cantidad que tenemos nosotros para reposición, es necesaria conocerla para que el paciente le demos una mejor estabilidad muy vital en todos esos aspectos. Ahora, en la clasificación de soluciones, acuérdate que en cada procedimiento vamos a tener una clasificación de soluciones que va desde las soluciones salinas hasta una solución mixta y una solución Harman o de tipo en algún momento de estos. Vamos para allá. En este caso, por ejemplo, las soluciones cristaloides son aquellas que vamos a estar manejando o que contienen moléculas pequeñas en sales como sales, azúcares, y se va a clasificar de acuerdo a su tonicidad. En este momento, ¿qué tipo de clasificación vamos a tener precisamente para mi paciente quirúrgico y cuáles son las que en algún momento yo necesito para que él reponga todos estos aspectos? ¿Cómo qué? Pues porque son hipotónicas, isotónicas y las hipertónicas. Las soluciones coloides, en este caso, pues son aquellas que van a contener moléculas de grandes proteínas y pueden ser naturales, como en algún momento hemos escuchado y que sí se han utilizado dentro del quirófano, como es la albúmina o las partes o en algún momento también las que son sintéticas, ¿no? Como la situación de los almidones, las gelatinas, que estas también las utilizamos en un caso de urgencia, porque son necesarias para reponer dentro de la hemólisis de las cuales yo les he estado hablando de mi paciente, ¿no? Y se van a clasificar también de acuerdo a su origen y a su tamaño molecular. Entonces, todas estas partes integran precisamente de lo que yo debo de tener en mi quirófano, en el procedimiento, por ejemplo, de acuerdo a lo que se lleve. Tenemos también, en este caso ya viene la situación de clasificación en soluciones cristaloides, ¿sale? O soluciones acuosas como electrolitos, sales y o azúcares, que en este caso vamos a estar hablando también de este tipo que también las debo de tener en mi quirófano. Ahora sí, vamos de acuerdo a su clasificación por tonicidad. En este caso, acuérdense que son hipotónicas, isotónicas, hipertónicas. Pregunta de tarea y eso me lo vas a contestar en la siguiente sesión que tengamos. ¿Cuál de estas son las más utilizadas dentro de un procedimiento quirúrgico?
Así queda la pregunta. ¿Cuál de estas soluciones son las más utilizadas en un procedimiento quirúrgico y por qué? Esa pregunta me la tendrás que contestar para que cuando tengamos nuestra siguiente sesión, tú me des respuesta a esta parte. Y te voy a dar por qué la clasificación. Por ejemplo, en las hipotónicas, pues tienen menor concentración de solutos, ¿no? Que el plasma y hacen que la sangre, ¿no? Haciendo que el agua salga, salga precisamente de las células y por lo tanto va a haber cierta, pues sí, reposición, pero no a mayor cantidad. Las isotónicas, pues en este caso tienen la misma concentración de solutos que el plasma, pero me van a mantener el equilibrio de los líquidos, ¿no? Pero las hipertónicas, híjoles, tienen mayor concentración de solutos que el plasma, causando el movimiento del agua hacia el compartimiento de mayor concentración, ¿sale? Entonces, teniendo todas estas clasificaciones, ¿cuál sería la mejor para tener dentro de mi quirófano en reposición hacia lo que es el paciente? Y bueno, en este caso, cuando tenemos la solución salina normal, que es al 0.9%, ¿no? O una solución de Ringer lactato, que son soluciones de dextroxa, ¿sale? También tenemos las soluciones coloides, que en este caso estamos hablando de las soluciones de acuerdo a la composición, acuérdense que son soluciones que contienen partículas grandes, ¿sale? Como proteínas, según su clasificación por origen, en este caso porque son naturales, incluye lo que es la albúmina, una proteína producida por el hígado, y son sintéticas porque son hechas por el hombre, como el dextrano y las soluciones de almidones, ¿sale? Entonces, algo que te voy a hacer muchísimo hincapié es que nuestros pacientes cuando están en un procedimiento y van a salir, un ejemplo, por esta parte de una cirugía a corazón abierto, acuérdate que algo de lo cual estamos hablando que falta o que en algún momento le va a producir esa parte de situaciones de menor, ¿cómo llamarlo? De menor productividad, ¿no? En algún momento y que tienen que salir precisamente a la terapia intensiva directamente después del procedimiento y que tengo que reproducir o en algún momento volverle a colocar porque es necesaria, sale una proteína que es producida por el hígado. ¿Y dónde la voy a encontrar? Pues en esta parte de la albúmina. ¿Y por qué la tengo que reponer? Porque acuérdate que esta proteína es necesaria para la productividad de la recuperación y más de una cirugía mayor. Entonces, en este aspecto es uno de los cuales te estoy hablando, ¿sale? En donde podemos incluir la albúmina y precisamente en los cuidados de terapia intensiva. ¿Por qué? Porque tenemos que estar vigilando en este aspecto a nuestro paciente de este procedimiento, que todo marche de acuerdo a esta parte y que en algún momento el paciente tenga, sobre todo, no tenga una reacción hacia este medicamento que se le tiene que pasar, porque acuérdate que en algún momento te comentaba la recuperación, ¿no? La recuperación es importante, sobre todo por la situación que si estoy hablando de una cirugía a corazón abierto, la situación que tiene en recuperación, porque son muchísimas capas, muchísimas situaciones que tocamos dentro, ¿sale? Y sobre todo porque acuérdate que el paciente también en algún momento vamos a ver esa cirugía, estuvo conectado a una pues máquina artificial en donde posteriormente suplía, ¿no? Esa parte de la función del corazón. Entonces, hay muchos aspectos que en este caso van a estar presentándose. Ahora vamos a hacerlo también por clasificación de acuerdo a su acción. En este caso, puede ser por presión oncótica, ¿por qué? Porque las moléculas grandes de los coloides crean una presión oncótica, que es decir, ayuda a retener el líquido dentro de los vasos sanguíneos, Sus características, pues, son los más costosos que los cristaloides, porque son más potentes, en este caso, para la expansión del volumen intravascular
y con efectos mucho más duraderos, porque es lo que yo estoy buscando en mi paciente quirúrgico en algún momento, que se expanda, que el volumen sea un poco mayor y que tenga esta parte de situaciones necesarias para su recuperación. ¿Y cuáles son? Pues es la albúmina al 5% o 25%, tengo el dextrano también al 70%, tengo las gelatinas, los almidones modificados, ¿sale? En este aspecto. Ahora, ¿qué es algo oncótico? Porque dirás, bueno, usted me está diciendo oncótico, ajá, pero ¿qué es? Ok, ahí te va. Algo oncótico o la presión oncótica se va a referir a la presión osmótica que ejercen las proteínas del plasma sanguíneo. Es lo que yo te decía, lo que tiene que reponerse en algún momento de esta parte, ¿no? Entonces, son aquellas proteínas que van a ejercerse dentro del plasma sanguíneo, ajá, como la albúmina, que atrae el agua hacia el interior de los vasos sanguíneos. Entonces, como el vaso sanguíneo en este momento es el más importante para la recuperación del paciente, pues necesito de estos medicamentos o soluciones para poder preservar precisamente la salud de mi paciente y que su recuperación sea aún todavía mayor. Esta presión pues es fundamental para mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo y evitar que el agua se escape hacia los tejidos, lo que podría causar una hinchazón, es decir, un edema. Lo que yo no quiero en los pacientes, y porque eso, chicos, está más que visto cuando tenemos alguna situación en este aspecto de las cirugías, no sé si se han denotado o se han dado cuenta que nuestros pacientes, por ejemplo, quirúrgicos, cuando egresan del quirófano, lamentablemente ellos egresan demasiado edematizados, ¿no? Es decir, demasiado hinchados, ¿no? De toda la parte de, puede ser en las manos, puede ser en las piernas o puede ser en los pies, ¿no? Incluso pareciera, incluso a veces hasta nos reímos porque le digo, ah, ya va usted con su patita de elefante, ¿no? Pero en algún momento, porque estamos administrando mucha solución, ¿sale? Durante este proceso. También hay que tener muchísimo cuidado en la parte, por ejemplo, con los anestesiólogos, porque al anestesiólogo se le hace fácil decirte, pásame otra solución y pásame otra solución y pásame otra solución, y cuando vienes a ver cuántas soluciones le hemos administrado al paciente, aquí es una parte donde se está escapando precisamente a través de los tejidos y empieza a haber esa edematización en el paciente. Por eso es que un procedimiento quirúrgico tiene cierto tiempo, porque acuérdate que el cuerpo está inestable, sí, porque está, por ejemplo, si está de cúbito lateral, ajá, entonces la presión va a ser ejercida hacia el lado donde esté posicionado. Pero si en algún momento está en posición, por ejemplo, prono, ¿no? Si es una cirugía, por ejemplo, de columna y demás, entonces está en una posición prono donde también está habiendo una constricción de vasos, ¿no? A través también de la circulación, por ejemplo, acuérdense que ahí haríamos una opresión sobre el pecho, o también cuando tenemos, por ejemplo, una situación, por ejemplo, cuando estamos en un parto, ¿no? La paciente en estos casos, por ejemplo, está en posición de litotomía, y ¿qué va a pasar ahí? O ginecológica, pues que en este caso las piernas son las que van a tener van a estar sin movimiento, van a estar estáticas, y ahí es donde vamos en algún momento a ver esta edematización. Entonces, tiene que ver mucho también el tipo de soluciones que estoy pasándole o administrándole a la paciente. Y bueno, ¿cuál es la importancia en este caso, de lo que es el manitol, ¿sale? Que es el que tenemos aquí. Pues en este caso me va a prevenir un edema en la paciente. Es decir, si la presión oncótica disminuye, por ejemplo, por baja concentración de proteína, ¿no? Esta me va a permitir mantener precisamente a mi paciente en constante equilibrio con toda la parte de la circulación, porque aquí te lo dice, el mantenimiento de la circulación es vital precisamente para el correcto funcionamiento del sistema circulatorio y sobre todo la hidratación de los tejidos. El líquido, pues bueno, se puede acumular en los tejidos causando un edema. ¿Y cuál es la mejor solución que yo necesito utilizar
para disminuir en este caso el edema en los pacientes, pues esas son estas soluciones importantes. Y ahora viene la parte del manitol de la cual te estoy hablando. El manitol, bueno, ¿cómo lo vamos a utilizar? Y por ahí en algún momento lo has escuchado, que en nuestras salas quirúrgicas siempre no debe de faltar esta parte del manitol. ¿Por qué? Porque este es como un diurético, ¿sale? Induce precisamente la diuresis al no reabsorberse en el túbulo renal y va aumentando así la osmolaridad del filtrado glomerular, facilitando precisamente la excreción de agua, inhibiendo la reabsorción tubular renal de sodio. Acuérdate que nuestro paciente, de acuerdo a las soluciones que nosotros estemos pasando en el procedimiento quirúrgico, pues es así a cómo se van a estar dando precisamente estas partes de la reabsorción de acuerdo a las soluciones que vamos a estar teniendo. Entonces, esta es la parte que en algún momento estamos teniendo. Y algo antes de terminar nuestra sesión, chicos, algo de la cual te voy a hablar y que te voy a dejar de tarea van a ser las siguientes preguntas que en este momento te voy a dictar para que tú las vayas teniendo precisamente, ¿sale? Dentro de todas estas situaciones. Acuérdate que estamos hablando de la seguridad en mi paciente y estoy hablando también la parte de la situación, sobre todo del cuidado y de la atención que debe de tener mi paciente en estos aspectos, sobre todo porque va de por medio también nuestro trabajo y la parte necesaria prevista en alguno de nuestros casos también, ¿no? A nuestros pacientes. Entonces, algo que vamos a ver en nuestra siguiente sesión, y aquí te lo voy a empezar a proyectar, es hablar precisamente como en esta mañana de la bioética y la legislación en enfermería, sobre todo porque va muy aunado precisamente a la parte de lo que vamos a estar visualizando en el cuidado y en el aspecto enfermero. Entonces, ¿cuáles van a ser las preguntas que yo te voy a dictar en esta mañana para que tú me las puedas resolver para nuestra siguiente parte? La pregunta 1, vamos a definir qué es la bioética. Posteriormente vas a investigar qué es legislación. Vuelvo a repetir, la primera pregunta es ¿qué es la bioética? La segunda sería ¿qué es legislación? ¿Qué tipos de documentos amparan precisamente en una situación legal a la parte de enfermería quirúrgica, ya no enfermería general, sino qué documentos en una situación legal amparan a la enfermería quirúrgica? La siguiente, investiga 3 códigos importantes dentro de la parte legal que debemos de llevar en la parte quirúrgica y sobre todo cómo los vamos a enfocar hacia la atención en el paciente quirúrgico. En este caso, acuérdate que te hablé al inicio, te hice una tarea, también tienes por ahí también de una pregunta que te dejé, ¿no? En este aspecto precisamente de la parte de lo que es la situación de mi paciente, ajá, y sobre todo también tener en cuenta que vamos a tener muchas situaciones adecuadas. Y la última pregunta, me vas a decir qué son los principios fundamentales en la parte de la universalidad, en el uso de barreras y en el manejo de residuos. ¿Qué principios son fundamentales en la universalidad, en el uso de barreras y en el manejo de residuos? Porque acuérdate que vamos a estar teniendo también partes de desechos quirúrgicos y debes de conocer todas estas funciones, ¿sale? Entonces también me vas a investigar, en este caso, ¿qué es el RPBI?
y hacia dónde van o dónde tienen que estar los desechos quirúrgicos de las piezas anatómicas en algún momento que se retiren durante el procedimiento. Entonces, chicos, hasta aquí sería nuestra sesión el día de hoy. A lo mejor fue un poquito muy corta, pero vamos a estar visualizándolo ya más adentro en nuestra siguiente sesión con estas preguntas que te acabo de dejar de tarea y la pregunta, acuérdate anteriormente que te hice al inicio de nuestra ponencia. Entonces, pues nos estamos viendo, espero tu tarea, ¿sale? En este caso no me la vas a mandar todavía. Estas preguntas las vamos a ver en la sesión que vamos a tener el día jueves, ¿sale? Entonces, ese día vamos a visualizar tu tarea y ese día vamos a adentrarnos en este tema que te acabo de comentar, ¿no? Que es la bioética y legislación en enfermería. Entonces, ahí vamos a visualizar todas las preguntas que te acabo de hacer. De todos modos, si tienes alguna duda, el coordinador va a estar en contacto con ustedes porque va a ser un grupo general donde en este momento, bueno, voy a estar integrada y si no lo quieres hacer tu pregunta a través del grupo, bueno, lo haces de forma en el chat privado y ahí te puedo despejar tu duda. De mi parte, chicos, sería todo. Cualquier duda estoy al pendiente. Cuídense mucho. Les mando un gran abrazo a todos y a todas los que van a integrar esta nueva faceta en la parte de su formación como próximos especialistas quirúrgicos. Muchas gracias, chicos, que tengan excelente día o excelente tarde y a los que van a trabajar que tengan una bonita guardia para todos y que su trabajo siempre sea en la parte de la productividad lo más efectivo posible. Nos estamos viendo, chicos. Hasta luego. Cuídense mucho.